desacertadas del actual diputado nacional. ¿Cómo está viendo el panorama desde la oposición? Porque es cierto, el oficialismo puede ofrecer una oferta de candidatos, pero también en esa oferta está, digamos, del otro lado tiene que estar la oferta de la oposición para saber qué puede elegir la sociedad. ¿Cómo está viendo eso? Y si le agrego algo a la pregunta de Diego, Martín, discúlpeme. ¿Macri es un problema en la construcción opositora? Bueno, es un análisis medio complejo. Yo no soy un experto en esa materia, pero lo que sí me animo a decir es que al gobierno actual le tocó lidiar con una doble situación muy compleja, y esto naturalmente tiene su impacto en términos políticos, ¿sí? Si nosotros tratamos de mirar la gestión del actual gobierno en términos, o fragmentando en etapas este gobierno, vamos a encontrarnos con un primer momento en el cual, muy breve, ¿sí? Desde que asumió hasta que estalló la pandemia, en la que intentó llevar adelante su programa económico, ¿sí? Que era un programa expansivo, un programa de recuperación del salario, un programa de recuperación del nivel de ingresos para jubilados y pensionados. Digo, ese pequeño tiempo en el cual el gobierno nacional intentó llevar adelante su programa de gobierno se vio absolutamente limitado y cortado por una pandemia que luego de cierre o en la transición de la salida de la pandemia, hubo que enfrentarse a una guerra que voló los precios de commodities y el precio de la energía. Entonces, el escenario coyuntural que le tocó al gobierno actual es un escenario bien complejo. En ese contexto, ser oposición, cuando ser oposición no implica compromisos o responsabilidades, suena como una tarea no muy difícil, ¿sí? Porque la sensación que da la coyuntura política actual es que efectivamente ese es el escenario que se está planteando. Yo la verdad es que no sé si en términos de análisis político, la figura del expresidente Macri tiende a unir o a desunir a la oposición. La verdad es que no lo sé. Insisto, no soy un analista de esa mirada de política partidaria, pero indiscutiblemente a este gobierno le está tocando lidiar con un contexto muy desfavorable. Aún así, porque digo, esta es la otra mirada que hay que incorporar, aún así hay un montón de datos, de indicadores económicos que son tremendamente favorables. ¿Sí? El uso de capacidad instalada está en niveles récords, la cosecha está en niveles récords, el nivel de empleo está en niveles récords, el desempleo por ende también ha bajado a niveles del 7%. Obviamente esto no es suficiente en la medida que los salarios quedan por atrás de la inflación, en la medida que nos encontramos con situaciones cada vez más cotidianas de empleo que no alcanza para cubrir canasta básica, y entonces ahí sí hay un problema. Pero, como suelo decir, es un escenario no calamitoso como ciertos sectores quieren instalar. Muy bien. Martín, le agradecemos mucho los minutos que nos ha entregado y la paciencia también por esperarnos en línea. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Suerte. Martín Epstein, docente y politólogo, dando su visión de este momento complicado. Para él, en definitiva, la gran clave está en frenar la inflación, y que, independientemente de la crisis política interna que tiene al frente de todos, si la inflación va para atrás, las chances aumentan. Sin duda, se pasa por decisiones políticas, como siempre hablamos, que tienen que repercutir en las cuestiones económicas, y ahí seguramente se verá otro panorama dentro del gobierno, y si se logra bajar la inflación o frenar esto, perfecto. la verdad es una... Roberto Gedabuén.